Hola nuevamente, ¿qué tal están todos? Espero que bien. Aquí viene la continuación del libro de aire, acaban 3 sublibros más. Disfruten. 5. Sexualidad satánica. Ha habido mucha controversia en cuanto a los puntos de vista satánicos sobre el amor libre. A menudo se supone que la actividad sexual es el factor más importante de la religión satánica, y que la disponibilidad de participar en orgías sexuales es un prerequisito para convertirse en satanista. Nada más lejos de la verdad. En efecto, aquellos oportunistas cuyo interés en el satanismo no es otro que el de los aspectos sexuales, se les recomienda vivamente que no acudan a él. El satanismo defiende la libertad sexual, pero tan solo en el verdadero sentido de la palabra. En el concepto satánico, el amor libre significa exactamente eso. Libertad de ser fiel a una persona o de satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas como creas necesario para satisfacer tus necesidades particulares. El satanismo no alienta actividades orgiásticas o relaciones extramaritales en personas a quienes no les nace de manera natural. Para muchas personas, el ser infieles a quien han escogido como pareja sería algo no natural y perjudicial. Para otras, sería frustrante el sentirse atada sexualmente a solo una persona. Cada persona debe decidir por sí misma qué tipo de actividad sexual se ajusta mejor a sus intereses. El forzarte a ti mismo a ser adúltero, o a tener pareja sexual cuando no estás casado solo por querer probar a otros, o pero aún, probarte a ti mismo, que ya estás liberado del estigma de culpabilidad, es tan erróneo, según los parámetros del satanismo, como abstenerte de satisfacer tus deseos sexuales debido a sentimientos de culpa arraigados. Muchos de quienes están preocupados constantemente con demostrar su emancipación de la culpa sexual, en realidad están atados por una esclavitud sexual aún mayor que aquellos que aceptan la actividad sexual como una parte natural de la vida y no hacen tanta alaraca de su libertad sexual. Por ejemplo, es un hecho establecido que la ninfómana, la mujer de los sueños de todo hombre, y protagonista de toda novela erótica, no es libre sexualmente, sino que en realidad es frígida y va de hombre en hombre porque está tan inhibida que no es capaz de tener una descarga sexual satisfactoria. Otra idea errónea es que la capacidad de tener actividad sexual en grupo es un indicio de libertad sexual. Todos los grupos de sexo libre tienen una cosa en común: no admiten actividad sexual fetichista o desviada. De hecho, los ejemplos más reforzados de actividad sexual no fetichista catalogados sutilmente como sexo libre tienen un formato en común. Cada uno de los participantes en la orgía se desviste, siguiendo el ejemplo de alguien, y fornican mecánicamente, siguiendo el ejemplo del líder. Ninguno de los participantes considera que su forma de sexo emancipado pueda ser vista como algo regimentado e infantil por quienes no son miembros, incapaces de igualar la uniformidad con la libertad. El satanista se da cuenta que si ha de ser un conocedor del sexo y estar libre de la culpa sexual, no puede sentirse atacado por los supuestos revolucionarios sexuales más de lo que puede sentirse atacado por la mojigatería de su sociedad culpabilizada. Los grupos de libertad sexual no entienden lo que la libertad sexual representa en realidad. A menos que la libertad sexual pueda expresarse a nivel individual, lo cual incluye fetiches personales, no hay objeto en unirse a una organización de libertad sexual. El satanismo aprueba cualquier tipo de actividad sexual que tienda a satisfacer adecuadamente nuestros deseos individuales, ya seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales e incluso asexuales, si es por eso por lo que optamos. El satanismo aprueba también cualquier fetichismo o desviación que acreciente la calidad de nuestra vida sexual, siempre que en ello no se vea inaplicado a alguien que no lo desee. El predominio de conductas desviadas y o fetichistas en nuestra sociedad haría estremecer la imaginación de quienes son sexualmente ingenuos. Hay más variantes sexuales de las que pueden percibir los que no están versados en materia sexual. Ahí está el travestismo, el sadismo, el masoquismo o el exhibicionismo, por no citar sino unas de las pocas desviaciones más predominantes. Todo el mundo tiene alguna forma de fetiche, pero debido a que no se dan cuenta de la actividad fetichista que reina en nuestra sociedad, creen que si se someten a sus anhelos antinaturales, son unos depravados. Incluso el asexual tiene una desviación: su asexualidad. Es muchísimo más anormal tener una carencia de deseo sexual, a menos que se trate de un caso de enfermedad, de edad avanzada o de cualquier otra razón válida haya causado la disminución sexual, que ser sexualmente promiscuo. Sin embargo, si un satanista opta por elegir la sublimación sexual prefiriéndola a cualquier otra expresión sexual abierta, eso es asunto suyo.
En muchos casos de sublimación sexual, o de asexualidad, cualquier intento por emanciparse sexualmente podría tener resultados devastadores para el asexual. Los asexuales son invariablemente individuos que están sublimados sexualmente por sus empleos o por sus aficiones favoritas. Toda la energía e impulsos que normalmente estarían a la actividad sexual son canalizados hacia otros pasatiempos o hacia las ocupaciones que prefieran. Si una persona favorece otros intereses a la actividad sexual, es su derecho, y nadie tiene por qué condenarla por ello. Sin embargo, esa persona debería por lo menos reconocer el hecho de que ello es una sublimación sexual. Debido a la falta de oportunidades para expresarse, muchos deseos sexuales secretos no llegan jamás a trasponer el estado de la fantasía. El no descargarlos suele llevar a la compulsión y, por lo tanto, una gran cantidad de personas idean indetectables para dar rienda suelta a sus deseos. No por el hecho de que gran parte de la actividad fetichista no sea aparente exteriormente, quienes no son duchos en materia sexual han de engañarse pensando que tal actividad no existe. Para citar ejemplos de las ingeniosas técnicas utilizadas, el travesti masculino se dará gusto en su fetichismo llevando prendas interiores femeninas mientras se dedica a sus actividades cotidianas. O la mujer masoquista puede llevar una faja de goma varias tallas más pequeña que la suya, y de este modo estará todo el día en condiciones de obtener un placer de su incomodidad fetichista sin que nadie se aperciba de ello. Estas ilustraciones constituyen ejemplos mucho más suaves y prevalentes que otros que podrían haberse dado. El satanismo alienta cualquier forma de expresión sexual que desees, siempre y cuando no perjudiques a nadie más. Para evitar confusiones, debemos aclarar la afirmación anterior. Al decir que no se debe perjudicar a nadie, no incluimos el daño no intencionado que pueda recaer sobre aquellas personas que, a causa de sus ansiedades concernientes a la moral sexual, puedan no estar de acuerdo con tus puntos de vista sobre el sexo. Naturalmente, deberías evitar el ofender a quienes signifiquen mucho para ti, y por ello me refiero a tus amigos y parientes más mojigatos. Sin embargo, si te esfuerzas sinceramente a evitar ofenderlos, y a pesar de tus esfuerzos ellos se dan cuenta accidentalmente, no es responsabilidad tuya, y por lo tanto no deberías sentir culpa alguna debido tanto a tus convicciones sexuales, como al hecho de que ellos se hayan ofendido debido a esas convicciones. Si con tus actitudes sexuales temes constantemente ofender a los mojigatos, entonces no tiene sentido el intentar liberarte de la culpa sexual. Sin embargo, de nada sirve que hagas ostentación de tu permisividad. La otra excepción a la regla hace referencia a la relación con los masoquistas. Un masoquista extrae placer de ser maltratado. En consecuencia, si se le niega al masoquista su placer a través del dolor, eso le hace sufrir tanto como el verdadero dolor físico hace sufrir al que no es masoquista. La historia del sádico auténticamente cruel ilustra bien la cuestión. El masoquista le dice al sádico, golpéame. A lo cual el sádico despiadado responde, no. Si una persona quiere ser maltratada y disfruta sufriendo, no hay razón alguna para no darle gusto en lo que acostumbra. La definición popular de la palabra sádico. La masturbación, considerada por muchas personas como un tabú sexual, crea un problema de culpabilidad que no resulta fácil de afrontar. En este asunto es preciso hacer mucho hincapié, puesto que constituye el elemento extremadamente importante de muchos actos mágicos destinados a tener éxito. Desde que la Biblia judeocristiana describió el pecado de Onán, Gen 38, 7, 10, el hombre no ha cesado de considerar la gravedad y las consecuencias del vicio solitario. Aunque los modernos sexólogos han explicado que el pecado de Onán es simplemente un coitus interruptus, siglos enteros de falsa interpretación teológica han causado un daño casi irreparable. Prescindiendo de los verdaderos crímenes sexuales, la masturbación es uno de los actos sexuales que peor está visto. Durante el último siglo fueron escritos innumerables textos para describir las horrorosas consecuencias de la masturbación. La palidez de la piel, la dificultad en la respiración, los granos en la cara y una pérdida del apetito no eran más que unas cuantas de las muchas características que se suponía provenían de la práctica de la masturbación. Se aseguraba que se produciría un total colapso físico y mental si no se atendían las advertencias de aquellos manuales destinados a la juventud. Las espeluznantes descripciones de tales textos resultarían casi risibles si no fuera por el hecho lamentable de que, a pesar de que los sexólogos, doctores o escritores contemporáneos han hecho mucho para eliminar el estigma de la masturbación, todos los muy arraigados sentimientos de culpabilidad creados por las absurdidades de aquellos primeros textos sexuales no han podido ser borrados sino de una manera parcial.
Un gran porcentaje de personas, en especial aquellas que han rebasado la edad de 40 años, no pueden aceptar emocionalmente la circunstancia de que la masturbación es natural y saludable. Hay ciertas personas que ahora logran aceptarla intelectualmente, pero, como siguen considerándola con repugnancia, sucede que de un modo inconsciente comunican su repugnancia a sus hijos. En otros tiempos se pensaba que uno se volvería loco si, a pesar de todas las advertencias, persistía en sus prácticas autoeróticas. Este ridículo mito tomó cuerpo a causa de ciertos informes que pretendían que la masturbación estaba muy extendida entre los residentes de los centros psiquiátricos. Se suponía que, puesto que casi todos los dementes se masturbaban, era su masturbación la que les había vuelto locos. Nadie se detenía a pensar que la verdadera razón de que los dementes se entregaran a la práctica de la masturbación había que ir a buscarla en la carencia de compañeros del sexo opuesto y en esa necesidad de liberar la inhibición que es la característica de una locura extrema. Muchas personas prefieren que su pareja busque en otra parte la actividad sexual antes que dedicarse con ella a actos autoeróticos. En esto influyen los propios sentimientos de culpabilidad, más una repugnancia a realizar una masturbación mutua. Hay casos en los que existe también el temor a la repugnancia de la pareja. Sin embargo, es sorprendente el número de casos en los que se obtiene una perversa excitación al ver a nuestra pareja tener una experiencia sexual con otra persona. Esto es bastante corriente, aunque raras son las personas que se atreven a reconocerlo. Por mucho que nos hayan hablado de la Inmaculada Concepción, habría que tener una fe muy ciega para tragarse esa absurdidad. Todos sabemos muy bien que si queremos traer al mundo a un niño tenemos que mantener un contacto sexual con una persona del sexo opuesto. Si uno se siente culpable al cometer el pecado original, entonces no hay duda de que se sentirá mucho más culpable al realizar un acto sexual pensando tan solo en uno mismo, y no en la necesidad de crear hijos. Los satanistas se dan plena cuenta de las razones por las cuales los sacerdotes declaran pecaminosa la masturbación. Tal como ocurre con todos los otros actos naturales, las personas la realizarán por mucho que las reprendan severamente. Ahora bien, provocar un sentimiento de culpabilidad es una importante faceta de su perverso plan para inducir a las personas a expiar sus pecados. ¿Y qué mejor manera de expiarlos que pagando las hipotecas sobre los templos de la abstinencia? Aun cuando el hombre moderno no sienta ya, o crea no sentirse ya, bajo el peso de un sentimiento de culpabilidad provocado por la religión, la verdad es que todavía se siente avergonzado si cede al deseo de masturbarse. Un hombre puede sentirse privado de su masculinidad si se satisface autoeróticamente en lugar de entregarse al juego competitivo de dar caza a una mujer. Es posible que una mujer se sienta tentada a satisfacerse a sí misma sexualmente, pero aún así echará de menos esa satisfacción egotista que proviene del deporte de la seducción. Ni el casi Casanova ni la ficticia vampiresa se sienten a gusto cuando están obligados a recurrir a la masturbación para obtener una satisfacción sexual. Ambos preferirían incluso un compañero inadecuado. Sin embargo, satánicamente hablando, es mucho mejor entregarse a una fantasía perfecta que participar con otra persona en una vacua experiencia. Con la masturbación, uno domina completamente la situación. Para ilustrar el hecho indiscutible de que la masturbación es una práctica normal y saludable, diremos que es realizada por todos los miembros del reino animal. Los niños también se rinden a sus instintivos deseos masturbatorios, salvo que hayan sido regañados por unos padres indignados. Desde luego, en esto suele haber una tradición que se remonta de hijos a padres a todo lo largo de una infinita línea ascendente. Es lamentable, pero cierto, que los sentimientos de culpabilidad sexual de los padres se transmiten inmutablemente a sus hijos. Con el objeto de salvar a nuestros hijos del triste destino sexual de nuestros abuelos, nuestros padres, y posiblemente del nuestro propio, nuestra obligación es conseguir que el perverso código moral del pasado quede expuesto tal como es. Una serie de reglas pragmáticas organizadas que, si obedecemos de un modo rígido, nos destruirán. Podemos estar seguros de que, si no nos liberamos de los ridículos niveles sexuales de nuestra sociedad actual, y en ellos incluimos a la pretendida revolución sexual, persistirá la neurosis provocada por esas sofocantes regulaciones. La adhesión a la nueva moralidad del satanismo, que es razonable y humanitaria, servirá al desarrollo de una sociedad en la que nuestros hijos podrán crecer saludablemente y sin los devastadores inconvenientes morales de una sociedad actual que está enferma. 6. Amor y odio. El satanismo representa amabilidad con aquellos que se la merecen en lugar de amor desperdiciado en ingratos. No puedes amar a todo el mundo. Es ridículo pensar que puedes.
Si amas a todo y a todos perderás tus poderes naturales de selección y acabarás siendo un pésimo juez del carácter y de la cualidad. Si algo es usado con demasiada libertad pierde su verdadera importancia. Por lo tanto, el satanista cree que deberías amar fuerte y completamente a aquellos que se merecen tu cariño, pero nunca des la otra mejilla a tu enemigo. El amor es una de las emociones más intensas sentidas por el hombre, otra es el odio. Obligándote a sentir amor indiscriminado es algo poco natural. Si tratas de amar a todo el mundo, lo único que consigues es lesionar tus sentimientos hacia aquellos que se merecen tu amor. El odio reprimido puede causar muchos malestares físicos y emocionales. Al aprender cómo descargar tu odio y dirigirlo a quienes se lo merecen, te limpias a ti mismo de todas esas emociones malignas y no descargarás tu odio reprimido sobre tus seres amados. Nunca ha habido un gran movimiento de amor en la historia de la humanidad que no haya terminado asesinando una gran cantidad de personas, habremos de suponer que era para probar cuánto las amaban. Todo hipócrita que ha caminado sobre la faz de la tierra ha tenido sus bolsillos rebosantes de amor. Todo religioso farisaico aseguran amar a sus enemigos, aunque le atacan, se consuela pensando Dios los castigará. En lugar de admitir que son capaces de odiar a sus enemigos y tratarlos como se merecen, dicen: bueno, pero por la gracia de Dios, voy a rezar por ellos. ¿Por qué habríamos de humillarnos y rebajarnos a nosotros mismos al sacar una comparación tan incorrecta? Se ha pensado que el satanismo es sinónimo de crueldad y brutalidad. Esto se debe a que la gente tiene miedo de enfrentar la verdad y la verdad es que el ser humano no es tan benigno o tan dispuesto a amar. Solo porque el satanista admite que el ser humano es capaz tanto de amar como lo es de odiar, es considerado odioso. Al contrario, ya que es capaz de dar rienda suelta a su odio a través de una expresión ritualizada, es mucho más capaz de amar con el más profundo amor. Reconociendo y admitiendo honestamente que siente tanto amor como odio, no va a confundir una emoción con la otra. Si no eres capaz de experimentar una de estas dos emociones, no podrás experimentar la otra completamente. 7. No todos los vampiros chupan sangre. El satanismo representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Mucha gente que anda por el mundo practica el fino arte de hacer que otros se sientan responsables y hasta en deuda con ellos sin causa alguna. El satanismo reconoce a estas alimañas por lo que son realmente. Los vampiros psíquicos son personas que privan a otros de su energía vital. Este tipo de persona puede hallarse en todos los niveles de la sociedad. No sirven para nada útil en nuestras vidas, y no son ni objetos de amor ni amigos verdaderos. Sin embargo, nos sentimos responsables por el vampiro psíquico sin saber por qué. Si crees que puedes ser la víctima de tal persona, hay unas cuantas reglas muy sencillas que te ayudarán a tomar una decisión. ¿Hay una persona que llames o visites frecuentemente aunque realmente no quieras hacerlo porque sabes que te sentirás culpable si no lo haces? ¿O bien, te encuentras haciendo favores constantemente para alguien que no te lo pide de frente, sino que te lo insinúa? La mayoría de las veces el vampiro psíquico utilizará psicología inversa diciendo: oh, no podría pedirte que hicieras esto y tú, en respuesta, insistirás en hacerlo. El vampiro psíquico nunca pide algo de ti. Eso sería demasiado osado y presuntuoso. Simplemente dejan que sus deseos sean conocidos de maneras sutiles que evitarán que se les considere una plaga. Ellos nunca pensarían en imponerte algo y siempre estarán felices y dispuestos a aceptar voluntariamente lo que les des, sin la menor queja aparentemente. Sus pecados no son de hecho, sino de omisión. No es lo que dicen, sino lo que no dicen, lo que hace que te sientas responsable por ellos. Son muy cuidadosos como para hacerte una exigencia, porque saben que te ofendería, y tendrías una razón tangible y legítima para negárselas. Un gran porcentaje de estas personas tienen atributos especiales que hacen que el depender de ti sea más factible y mucho más efectivo. Muchos vampiros psíquicos son inválidos, o fingen serlo, o están mental o emocionalmente trastornados. Otros pueden fingir ignorancia o incompetencia para que tú, por lástima o la mayoría de las veces, por desesperación hagas las cosas por ellos. Una manera tradicional de desterrar un demonio o un elemental es reconocerlo por lo que es, y exorcizarlo. El reconocer estos demonios contemporáneos y sus métodos, es el único antídoto para el efecto devastador que poseen sobre ti. La mayoría de las personas aceptan estos individuos pasivamente viciosos en su valor nominal solo porque nunca les han sido señaladas sus maniobras insidiosas. Se limitan a aceptar estas pobres almas por ser menos afortunadas que ellos, y sienten que deben ayudarlos de cualquier manera posible.
Es un sentido equívoco de la responsabilidad, o un sentimiento infundado de culpa, el que nutre al altruismo del cual se alimentan tales parásitos. Al vampiro psíquico se le permite existir porque escoge inteligentemente como víctimas a personas conscientes y responsables, personas con gran dedicación a sus obligaciones morales. En algunos casos somos vampirizados por grupos de personas, al igual que por individuos. Toda organización que se dedique a recaudar fondos, sea esta una fundación de caridad, un consejo de comunidad o asociación religiosa o fraternal, etc., seleccionan cuidadosamente a una persona que sea hábil en hacer sentir culpable a otros. El trabajo de esta persona es el de intimidarnos para que primero abramos nuestros corazones, y luego nuestra cartera, a quienes se van a beneficiar de su buena voluntad, sin mencionar que en muchos casos, no donan su tiempo desinteresadamente, sino que están recibiendo un jugoso salario por su noble acción. Son maestros en jugar con la compasión de la gente responsable. Cuán a menudo vemos niños pequeños que han sido enviados por estos fajines santurrones para extraer sin dolor donaciones de la gente de buen corazón. ¿Quién puede resistirse al encanto y la inocencia de un niño? Estas son, obviamente, personas que no son felices a menos que estén dando, pero la mayoría de nosotros no encaja en esta categoría. Desafortunadamente, la mayoría de las veces estamos haciendo cosas que la verdad no sentimos que se necesite que hagamos. Una persona consciente halla muy difícil el decidir entre la caridad voluntaria y la obligada. Querrá hacer lo que sea más justo y correcto, y lo más seguro es que halle desconcertante el hecho de tratar de decidir a quién debería ayudar y qué cantidad de ayuda se espera de él legítimamente. Cada persona debe decidir por sí misma cuáles son sus obligaciones para con sus amigos, familia y comunidad respectivas. Antes de donar tiempo y dinero a personas fuera de su círculo familiar y de amigos, debe decidir cuánto puede, sin privar de algo a sus seres queridos. Al considerar todo esto, debe de asegurarse que se incluirá a sí mismo entre sus seres queridos. Debe evaluar cuidadosamente la validez de la petición que se le hace, y la personalidad o motivos de quien le hace dicha petición. Para una persona resulta extremadamente difícil aprender a decir no cuando toda su vida ha dicho sí. Pero a menos que quiera que se aprovechen de él constantemente, tiene que aprender a decir no cuando las circunstancias lo justifiquen. Si se los permites, los vampiros psíquicos se infiltrarán en tu vida gradualmente hasta que ya no tengas privacidad y tu constante preocupación por ellos te irá dejando sin ambición alguna. Un vampiro psíquico seleccionará siempre a una persona que esté relativamente satisfecha con su vida, una persona que esté felizmente casada, satisfecha con su trabajo, y que por lo general está bien adaptada al mundo que le rodea para alimentarse de ella. El solo hecho que un vampiro psíquico escoge a una persona feliz para hacerla su víctima demuestra que a él le faltan todas las cosas que tiene la otra persona. Hará todo lo que pueda para provocar problemas y discordia entre su víctima y las personas a quienes más estima. Por lo tanto, ten cuidado de cualquier persona que parezca no tener amigos de verdad y sin interés aparente en la vida, excepto tú. Lo más seguro es que te diga que es muy selectivo con sus amistades, o que no hace amigos fácilmente debido a que sus parámetros son muy altos a la hora de escoger amigos. Para conseguir y conservar amigos, uno debe estar dispuesto a dar algo de sí mismo, cosa que el vampiro psíquico es incapaz de hacer. Pero se apresurará a añadir que tú llenas todos los requisitos y que verdaderamente eres una sobresaliente excepción sobre todo el género humano, que tú eres uno de los pocos que son dignos de su amistad. A menos que confundas amor desesperado, que es una cosa bastante egoísta, con vampirismo psíquico, hay que aclarar la enorme diferencia entre ambos. La única manera de determinar si estás siendo vampirizado es sopesar lo que le das a esa persona, y compararlo con lo que esa persona te da a cambio. A veces puede que te irriten las obligaciones que te impone un ser querido, un amigo cercano, o hasta tu jefe. Pero antes de que los consideres vampiros psíquicos, debes preguntarte a ti mismo ¿qué obtengo a cambio? Si tu pareja insiste en que la llames con frecuencia, y le pides que tenga en cuenta el tiempo que pasa lejos de ti, has de saber que esa es una situación de toma y daca. O si un amigo tiene la costumbre de llamarte a pedirte favores en los momentos más inoportunos, pero igualmente dependes de ellos para dar prioridad a tus necesidades más inmediatas, considéralo como un intercambio favorable. Si tu jefe te pide que hagas un poco más de lo que normalmente se espera que hagas, pero en el futuro ignorará una tardanza ocasional o te dará tiempo libre cuando lo necesites, seguramente no tienes razón alguna para quejarte ni necesitas sentir que se está aprovechando de ti.
Sin embargo, estarás siendo vampirizado si te llaman incesantemente o esperan que hagas algún favor por alguien que, cuando necesites un favor, siempre resulta tener otras ocupaciones más importantes. Muchos vampiros psíquicos te darán cosas materiales con el propósito expreso de hacerte sentir que les debes algo a cambio, y de forma te atan a ellos. La diferencia entre tu dar, y el de ellos, es que tu forma de pagarles a cambio siempre ha de ser algo no material. Quieren que te sientas obligado hacia ellos, estarían muy decepcionados y hasta resentidos si intentases compensarles con cosas materiales. En esencia, les habrás vendido tu alma y al no recordártelo, te recordarán constantemente que estás en deuda con ellos. Siendo puramente satánico, la única manera de tratar con un vampiro psíquico es hacerte el tonto y actuar como si fueran altruistas genuinos, y que realmente no esperan nada a cambio. Enséñales una lección al aceptar gentilmente lo que te dan, agradeciéndoles lo suficiente como para que se entere todo el mundo, y luego te vas. De esta manera saldrás victorioso. ¿Qué podrán decir? Y cuando, inevitablemente, se espere de ti que retribuyas su generosidad, aquí viene lo difícil. Dices no, pero, una vez más, gentilmente. Cuando sientan que estás escapando de sus garras, pasarán dos cosas. Primero, actuarán destrozados, esperando que tu antiguo sentimiento del deber y de compasión y de deber aflore nuevamente, y cuando, y si, nada sucediese, mostrarán su verdadera identidad y se mostrarán furiosos y vengativos. Una vez que los tengas en este punto, podrás hacer el papel de la parte ofendida. Después de todo, no has hecho nada malo, simplemente tenías otras obligaciones más urgentes en el momento, y ya que no se esperaba nada a cambio de su obsequio, no debería haber resentimiento de parte de ellos. Por lo general, el vampiro psíquico se dará cuenta que sus métodos han sido descubiertos y no presionará la situación. No seguirá desperdiciando su valioso tiempo contigo, sino que se moverá hacia la siguiente víctima indefensa. Sin embargo, hay momentos en los que el vampiro psíquico no soltará su presa tan fácilmente, y hará todo lo que esté a su alcance para atormentarte. Para esto tendrán mucho tiempo disponible, ya que una vez rechazados, dejarán todo a un lado, es decir, lo poco que tengan, para dedicar cada momento de vigilia a planear la venganza a la que creen tener derecho. Por esta razón, lo mejor es, primero que todo, evitar una relación con este tipo de personas. Su adulación y dependencia de ti puede, al principio, ser muy halagadora, y sus obsequios materiales muy atractivos, pero una y otra vez terminarás pagando un precio bastante alto por ellos. No desperdicies tu tiempo con personas que terminan destruyéndote. En vez de ello, concéntrate en quienes apreciarán tu responsabilidad hacia ellos y, de la misma manera, ellos hacia ti. Y si eres un vampiro psíquico, atiende este consejo. Cuídate del satanista, está pronto y dispuesto a clavar gustosota estaca proverbial en tu corazón. Bueno, cada vez más nos acercamos al final de este capítulo, aproximadamente han de quedar cerca de 4 o 5 sublibros. Hasta la próxima.